Siendo las 9:05 de la noche en Israel, que es la hora de referencia para que todos tengamos una hora común, les quiero dar la bienvenida a todos en nombre del Departamento de Emprendimientos Sionistas de la Organización Sionista Mundial y también en esta oportunidad del Foro de Directores de América Latina, EBF, que hay ciertos compañeros acá que pertenecen a ese foro, y agradecerles por su interés en esta investigación y su interés de siempre actualizarse con las informaciones y con todo lo que hay en educación para hacer el mejor trabajo posible en pro de la continuidad de nuestras escuelas y de la educación de excelencia. En esta oportunidad tenemos a Kat Senson, que es una consultora especializada en selección de talentos y desarrollo organizacional para el mercado educativo de Argentina y de América Latina. A partir de la experiencia en los procesos de búsqueda, en marzo del 24 inicia una investigación para profundizar en la comprensión de las dificultades que tienen las escuelas en el armado y fidelización de sus equipos, problema que tienen todos. De allí surgen una serie de hallazgos que dan lugar a esta presentación que van a compartir con nosotros. Quienes ya se van a presentar es un equipo que está con ustedes, pueden ver en la pantalla que tienen su logo. La escasez de talento es un fenómeno global que está impactando también en las escuelas. La presentación de hoy busca identificar qué estrategias pueden tomar las escuelas para armar equipos perdurables, comprometidos emocionalmente con el proyecto de la escuela. Y dado el impacto que tienen los equipos en la calidad educativa, la dinámica escolar y la matriculación, la consultora propone crear en las escuelas un mejor lugar para trabajar y una cultura imán para el talento, que ahora nos van a explicar de qué se trata la cultura imán. Quería también aprovechar para saludar a Roxana, una amiga de siempre que ha participado por más de 15 años como Ascanita en todo lo que tiene que ver con educación, en especial en la escuela Natán Guesán, y luego fue directora de FEJA durante 10 años. Los que quieren ver la presentación en grande, arriba a la derecha hay un icono que se llama View. Prueben cómo es la mejor manera para verse. Hay personas que no lo usan y a veces ven muy pequeñita la presentación. Por otro lado, les comentamos que va a haber posibilidad de intercambio, pero a través del chat para tratar de optimizar el tiempo lo máximo posible. Sin más, entonces le doy la bienvenida a Roxana, Fanny, Mariana, Gabriela, Karen, un equipo grande de gente que nos acompaña hoy para mostrarnos sus hallazgos y compartirlos con nosotros y les agradecemos muchísimo por ello. Adelante. Bueno, en primer lugar, gracias Anabela. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches para muchos de ustedes. Un placer estar acá. Mi nombre es Gabriela Zinnik. En primer lugar, agradecer al Departamento de Emprendimientos Sionistas, a Anabela especialmente, al Foro de Directores de América Latina GEF, la posibilidad de este encuentro. Y gracias a todos ustedes por estar hoy acá. Desde nuestra formación, nuestra trayectoria, estamos convencidas que en el ejercicio de pensar y pensarse, reflexionar, profundizar acerca de nuestras prácticas, podemos crear en las escuelas un mejor lugar para trabajar. Sabemos que somos pioneras en este camino. Somos un equipo de profesionales de la educación con un sólido recorrido en educación, licenciadas en educación, en desarrollo organizacional, en recursos humanos, docentes con experiencia en cargos directivos y de gestión educativa, especialistas en capacitación, en diseño, en producción de contenidos. En el año 2012, Mariana Katz y Roxana Son, con la idea de capitalizar y poner al servicio de las instituciones educativas su experiencia y su formación, crean esta consultora. Una consultora que se especializa y que está focalizada en la selección, en la búsqueda, en la consultoría de las escuelas, en investigación, en desarrollo. Un recorrido que ya lleva más de 12 años, ¿sí? Bueno, vamos a continuar, le voy a invitar a Fanny Tomczynski, para que pueda contarnos cómo empezamos este camino. Bueno, muchísimas gracias, Gaby, y buenas tardes, buenas noches para todos. Voy a contarles cómo surgió esta investigación.
Estábamos en el mes de febrero, en Argentina es un mes antes del comienzo de las clases. Estábamos en el equipo sumamente abocadas a las convocatorias de las escuelas. Empezamos a observar de un modo manifiesto un fenómeno en crecimiento. Los procesos de selección y construcción de equipos se han tornado cada vez más complejos y desafiantes, y esto tiene un impacto directo en las escuelas, tanto en la calidad educativa como también en la matriculación. Este fenómeno lo venimos detectando en otros ámbitos también y vemos cómo llegó a las escuelas. Por lo tanto, decidimos hacer un alto y profundizar en el análisis de esta situación. Para ello diseñamos 2 encuestas, una dirigida a los directivos de escuelas y otra a los postulantes. Tuvimos afortunadamente una fuerte convocatoria y realmente estamos muy agradecidas. Participaron diferentes tipos de escuelas privadas, tanto de la ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires de Argentina y en otras provincias del interior del país, como también escuelas de Uruguay y Paraguay. Con respecto a los postulantes, respondieron a la encuesta 112 personas para distintos puestos. Si a ustedes les interesa conocer más el detalle de esta investigación, creo que Anabela les pasó el resultado de la investigación y si no, también lo tenemos subido en nuestro sitio web. A estas 2 miradas, tanto de la escuela como de los postulantes, sumamos una tercera mirada desde la consultora, que nos llevó a hacer un análisis profundo donde encontramos interesantes hallazgos que los vamos a presentar a continuación, con un marco conceptual y con propuestas alternativas que conlleven a lograr en las escuelas un mejor lugar para trabajar. Vamos a invitarlos a ustedes para que luego de la presentación de cada hallazgo tengan disponible algún material para poder tomar nota y puedan reflexionar, mirarse hacia adentro y rescatar qué es lo que los interpeló, qué es lo que les resultó más cercano. Así como dijo Anabela, todo tipo de comentarios, preguntas, reflexiones los vamos a manejar a través del chat y los vamos a tomar en la última parte de la presentación. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué queremos que se lleven de esta presentación? Una presentación que tenemos previsto, un encuentro aproximadamente de 60 minutos. Un modo de pensar implicado, reconocerse como parte del problema para ser parte de la solución. Visualizar a la escuela como espacio de trabajo. Comprender que poner foco en las personas es estratégico. Brindar herramientas para crear en las escuelas un mejor lugar para trabajar. Ahora sí le voy a pasar la palabra a Mariana Katz, una de las socias de la consultora, para comenzar con este recorrido. Bueno, gracias Gaby, gracias a todos nuevamente, buenas tardes y buenas noches. Muy felices de estar acá y de haber llegado a este momento con un trabajo hermoso en equipo que también le da sentido a nuestra tarea, ¿sí? Así que, bueno, lo celebramos. Lo que voy a hacer en este instante que comparta con ustedes es tratar de recuperar el hilo conductor, cómo nosotros pasamos de una serie de hallazgos, de levantar problemáticas que tienen las escuelas en el armado de equipo, en el compromiso de las personas con el proyecto, en la rotación, etcétera, todos temas que tienen que ver con las personas, ¿sí? ¿Cómo pasamos de esa situación de levantar problemas a plantear un concepto? Como Gabriela decía, bueno, esto de ser pionera significa que el concepto es nuestro o no, está en la boca de los directores, todos ustedes en muchas oportunidades dicen y nos cuentan qué difícil que está
conseguir buenos docentes, qué difícil que está gestionar las personas. Entonces, esto que emerge, lo que nosotros hicimos simplemente es instalarlo en la escena, es darle forma de problema, es decir, de estas cuestiones que tienen que ver con las personas se sale de una manera que es a través de la cultura. Por eso hablamos de crear en las escuelas un mejor lugar para trabajar. Y hablamos de una dimensión de la cultura que tiene que ver con ese recorte que también les mencionaba Gabriela, relativo a la escuela como espacio de trabajo, ¿sí? La cultura laboral, el clima laboral, todas cuestiones que son viejas, son históricas, pero lo interesante de este planteo es pensar que a veces uno trata de tomar estrategias aisladas, estrategias reactivas para resolver este problema que nos duele, y lo que vinimos viendo en otras organizaciones en donde la crisis del talento, la competencia por el talento y la escasez se están dando de manera manifiesta hace muchas décadas, estas organizaciones salen de estos problemas poniendo foco en la cultura, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la escuela como espacio de trabajo, también vale la pena detenerse en resignificar y en recuperar el sentido de lo que es el trabajo, ¿no? Que a veces se ha reducido a una cuestión transaccional en donde voy, espero que me paguen y bueno, doy lo que puedo en cada contexto. El trabajo es un sostén para la identidad, el reconocimiento que surge de la tarea hecha, bien hecha, es sostén, es desarrollo. El trabajo nos ofrece la oportunidad de vincularnos con otros, de crear, de compartir, de construir, de conseguir cosas, ¿cierto? Cosas que tienen que ver con nuestro crecimiento. Entonces, cuando hablamos de crear cultura, hablamos de reinstalar estas cosas, de volver a darle al trabajo en las escuelas su verdadera dimensión. Seguramente hay muchas cosas de las que nos están pasando que exceden a nuestro alcance, que están fuera de nuestras posibilidades y que son nuevamente todas estas cuestiones que hoy impactan y presionan en las escuelas y ustedes dirán, uff, algo más para hacer. Bueno, aquí traemos a un autor que está enriqueciendo muchísimo nuestro pensamiento, que es Xavier Marcet, que nos dice, en todo caso, elijo con qué problemas quiero tratar. Y nosotros entendemos que tratar con este tipo de problemas, que tiene que ver con crear cultura, crear un mejor espacio para trabajar, encontrarle la salida a la crisis por el talento, son los problemas que elegimos. Ahí hay una visión muy potente. La consecuencia de no hacerlo ya la vemos. Entonces, por eso insistimos con este concepto. Estamos hablando de crear cultura y de cierta marca nuestra que es Crea Cultura, que es un dispositivo, un mapa, una guía, que hace muchos años venimos desarrollando con Roxana para trabajar el despliegue del liderazgo individual, pero también organizacional. En este caso, por eso hablamos de Crea Cultura y no Crea Liderazgo. Las organizaciones lideran a través de la cultura. Eso es un punto importante. Entonces, este Crea Cultura se nutre, es un modelo abierto, permanentemente sumamos nuevos aportes. Recién mencionaba a Xavier Marcet, Daniel Denison, que nos plantea otras maneras, otras categorías para mapear la cultura. Vamos a ver hoy algunos otros que los vamos a mencionar oportunamente, pero en la base de nuestro modelo está esto, está el modelo de roles de liderazgo de José Duchark. Hay mucha lectura acumulada que va enriqueciendo y haciendo un inventario más grande de categorías para poder entender estos fenómenos con más sutileza. Si nos metemos un poquito en este gráfico que tenemos acá, ustedes van a ver que se forma la palabra crea. Crea cultura no es casual que lo hayamos llamado así, porque la cultura se crea, se construye, es una construcción singular, única, no se copia. Es un punto importante. ¿De qué está hecho este mapa de ruta, esta flor que tenemos acá? Tiene 4 círculos que si se interconectan adecuadamente y en equilibrio conforman un círculo virtuoso. Arriba van a ver la letra C, que surge de la idea de cosmovisión. La cosmovisión es algo más amplio que la visión, que tradicionalmente las organizaciones hablan mucho de visión. Acá hablamos, por supuesto, del proyecto, de los valores, del ideario que marcan el norte de una organización, pero también hablamos mucho de la manera en que miramos
la realidad de la manera en que miramos las situaciones que nos pasan y de nuestra capacidad de ver, la capacidad de ver el contexto, qué cambió en el contexto, qué cambió en las subjetividades de las personas que trabajan, qué pasa en nuestro equipo, esa capacidad de ver. ¿Por qué marcamos estas distinciones acá? Porque cuando nos metamos con los hallazgos, y Gabriela recién hacía referencia a que queremos que se lleven un modo de pensar implicado, muchas veces estamos reforzando un problema y no sabemos dónde. Entonces el CREA nos ubica en 4 dimensiones básicas, puede haber muchas más, en donde podemos encontrar la puerta de oportunidad para transformar eso que nos pasa, ¿sí? Entonces, recién hacía referencia a esta cuestión de la cosmovisión, y para poner un ejemplo, cuando nosotros decimos que de los problemas del talento se sale con la cultura, y con una cultura que ponga a las personas en el centro, estamos manifestando cuál es nuestra cosmovisión. ¿Con esto alcanza? No. Y este es el problema de muchas organizaciones que tienen declaraciones hermosas y quedan en sus páginas web, que quedan así como valores declarados, pero que después no atraviesan las relaciones, no se plasman en estrategias y no se nutren de los aprendizajes. Entonces, la imbricación de este modelo, la intersección de estos círculos nos marca cuál es el camino correcto. Pasamos a la letra E, nuestro CREA, y estamos hablando de las relaciones con las personas, pero fíjense que utilizamos la R y no la P de personas. ¿Y por qué? Porque ante las situaciones que muchas veces nos dejan perplejos con las personas son el momento de la complejidad en las organizaciones, es el encuentro con otro, con los diferentes, con los que nos plantean interrogantes, desafíos, etc. Las respuestas de las personas son respuestas situacionales, son respuestas en el marco de una relación. Y esto que puede parecer, otra vez estoy acá metido en el medio, ¿por qué habré hecho yo? ¿Por qué tengo que estar implicado en esto? Bueno, porque hay una puerta, porque si yo soy parte de esa construcción y no me está gustando algo que pasa con el equipo, tengo allí la oportunidad de hacer algo distinto. ¿Y de qué hablamos? Cuando hablamos de relaciones, hablamos de diseñar la experiencia de las personas desde el momento cero de la organización, en que se conectan con nuestra organización. Ese momento cero es quizá el momento de invitarlos a una entrevista, el momento de que vean nuestra propuesta. Entonces, en alguno de los hallazgos nos vamos a detener a dar algunas sugerencias acerca de cómo se construye esa conexión emocional potente, esa experiencia de las personas con nuestra organización. Si vamos al sur de nuestro modelo, hablamos de estrategias. Las estrategias como la bajada, como las acciones que tomamos para alcanzar los objetivos. Y no hay estrategias buenas o malas en sí mismas, quizás. Lo que nosotros queremos buscar con esta presentación que vamos a dar hoy es hacernos la pregunta de si los caminos y las estrategias que estamos tomando para salir a buscar talento, para conformar equipos perdurables, ¿están acopladas o están desacopladas de eso que buscamos? ¿Están acopladas de lo que las personas necesitan o están desacopladas? Y si son flexibles o no. Porque dado que todo cambia, a veces esas estrategias que están atravesadas por nuestras visiones, formuladas en algún momento del devenir de nuestra historia como escuela, ya no son situacionales, ya no nos sirven, entonces necesitamos flexibilizarla. Cuando hablemos de estrategias, vamos a hablar de acople y de flexibilidad. Y por último, y no es último, está presente, tiene que estar presente, es una operación que es nutricia en cualquier desarrollo organizacional. Hablamos de aprendizaje como esa pausa que nos podemos dar en los equipos, en las organizaciones, para aprender de las experiencias, para mirar por qué se nos va la gente, para ver cuántos candidatos perdimos en un proceso, sacar conclusiones, adaptar nuevamente nuestras estrategias, volver a revisar nuestras relaciones, nutrir la visión. Se dan cuenta que en cada uno, cuando voy hablando, voy haciendo referencia a los otros, no hay manera de desencajarlos, pero sí existe que muchas veces las organizaciones o las personas
caemos en la trampa de pensar que con una acción aislada vamos a resolver un problema complejo. A los problemas complejos, respuestas complejas, ¿sí? Entonces, bueno, con esta idea y con este mapa, los vamos a invitar a ir sumergiéndose en los hallazgos que iremos presentando en equipo, para que puedan reconocer en estas dimensiones que les mencionamos hoy dónde están las oportunidades de hacer algo distinto. Roxy, te invito a seguirme. Hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, gracias a todos por participar. Y bueno, acá estamos. La primera invitación que les hacemos entonces es invitarlos a pensar de un modo implicado. ¿Y esto qué significa? Tomando una frase seguramente conocida por ustedes de Stephen Covey, que dice: si piensa que el problema está allí afuera, deténgase. Ese pensamiento es el problema. Y pensando justamente en lo que significa el armado de los equipos escolares y las complejidades que conllevan, traemos aquí al concepto de zona o círculo de influencia justamente de Stephen Covey. Nos resulta interesante pensarlo desde el punto de vista de las escuelas. Imaginándonos un mapa, ¿no es cierto?, donde habría 3 círculos, y el círculo de afuera, el que está pintado más clarito, sería el círculo de preocupación, luego el círculo rojo más grande, el círculo de influencia, y el más pequeño, el de control directo. ¿A qué llamamos cada uno de estos círculos? Bueno, el círculo de preocupación, como lo dice la palabra, se refiere a aquellas cuestiones en que aparentemente estaríamos lejos de poder accionar, que estaríamos lejos de controlar. Este es el caso de la situación que sucede con la escasez de los talentos. Y entonces aparece el círculo de influencia, que nosotras decidimos darle un color más fuerte y un tamaño más grande también, como para mostrar de que justamente el desafío que nos proponemos hoy es invitarlos a ampliar este círculo, a que podamos de alguna manera incidir, directa o indirectamente, a transformar esta realidad. Y el círculo de control directo obviamente se refiere a aquellas acciones que directamente nosotros tenemos la opción de resolver. Vamos a pasar ahora entonces, a modo de ejemplo, al primer hallazgo y luego a los gráficos. Nuestro primer hallazgo, ¿cuál es? La escasez de candidatos valiosos se puede revertir con mejores estrategias. Entonces ahora sí, vamos a tomar a modo de ejemplo nuestro gráfico de la investigación. Nos parece muy enriquecedor poder compartirlo, porque bueno, una de las preguntas que hicimos a las escuelas en esta encuesta que contaba Fanny es qué desafíos y complejidades encuentran las escuelas en el proceso de selección. Y lo que nos encontramos es que, si bien esto es una encuesta, una consulta con respuestas múltiples, pero bueno, tenemos un 80% de escuelas que nos han dicho que su gran desafío es la escasez de candidatos, la escasez de talentos. Un 64% de escuelas refieren a que, de alguna manera, en el proceso de selección hay candidatos que desisten en alguna de las instancias. Esto también después lo vamos a ver. Y luego, en menor porcentaje, están los perfiles que son más 50 o perfiles de menos trayectoria, la situación de los tiempos de cobertura, o quienes también hablan de seleccionados pero que luego no cumplen con sus expectativas, o sea, las escuelas, ¿no? Lo ven así. Entonces, pasando a la siguiente filmina, podemos encontrar que en nuestra encuesta pudimos tomar justamente lo interesante de tener las dos miradas, ¿no? La mirada de las escuelas y la mirada de los candidatos. Y mientras que las escuelas utilizan mayormente, en un 85%, canales propios o a través de referidos propios para hacer sus búsquedas, los candidatos, solo un 35%, en línea general, envían directamente a la escuela su currículum. En general utilizan otras vías, tienen como otra manera de hacer llegar sus currículum a las escuelas. Estamos hablando aquí, obviamente, del alcance de nuestra investigación, que es mayoritariamente en Argentina, con algunos países de Latinoamérica. Entendemos que esto también se podría ampliar o por lo menos abrir esta inquietud a los demás países que hoy están participando, ¿no?
Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué podríamos hacer distinto para poder ampliar nuestra zona de influencia y entonces encontrar candidatos más valiosos en un contexto de escasez? Y aquí es donde invitamos a pensar, a reflexionar, a pensar la posibilidad de abrir nuestra visión, de quizás dejar afuera esta mentalidad de escasez y animarnos a pensar desde un lugar de oportunidades. Algunas sugerencias que surgen justamente como producto de la investigación. Anticiparnos a la búsqueda siempre trae mejores resultados. En términos de tiempos, sabemos que hay un ciclo lectivo, que hay ciertos momentos del año donde hay premura por querer conseguir los mejores candidatos. Entonces, bueno, a veces animarse a pensar que las búsquedas pueden empezar con un tiempo anticipado ayuda a que el proceso sea con mejor calidad. Profesionalizar la selección y desarrollar los canales de difusión, a esto nos referíamos anteriormente, ¿no? Quizás las escuelas están quizás muy acostumbradas a solamente difundir desde determinados lugares, bueno, animarse a abrir un poco esta posibilidad, abrir el círculo de influencia, la llegada, lograr ir a sectores o lugares más profundos. Conocer las tendencias del mercado. Esto es súper importante, estar al día acerca de cuáles son las oportunidades que se pueden brindar. Siempre está buenísimo poder comparar a mi escuela con otras escuelas, en qué lugar está posicionada, qué otras cosas, qué otros beneficios puedo yo presentar. Ampliar el espectro de candidatos. Esto también es una cuestión que hay que animarse. No solamente tomar la experiencia de los candidatos, sino también a veces poder tener esa visión del potencial que el candidato puede tener y desde ahí acompañarlo. Nosotros lo llamamos ecosistema de aprendizaje. Esto, algunas escuelas lo implementan y funciona muy bien. Tiene que ver con estos espacios de formación y de promoción académica dentro de cada escuela. También otra cuestión interesante es poder pensar, abrir un poco el horizonte y sumar a los más 50. Nosotros les llamamos más 50, recibimos muchas veces perfiles sumamente valiosos, pero bueno, quizás están más cercanos a su jubilación y entonces, bueno, hay una cuestión ahí también de poca disponibilidad para poder ser convocados. Y a su vez también animarse a pensar en la posibilidad de participación de estas personas valiosas que son quizás quienes pueden dar una trayectoria acompañando a los novatos, ¿no? Y por último, otra cuestión que también resulta interesante, que tiene que ver con los momentos que no siempre son coincidentes entre los tiempos de los candidatos y los tiempos de las escuelas. Muchas veces sucede que los candidatos están simultáneamente con otras búsquedas. Nosotras como consultoras a veces ni siquiera lo sabemos porque obviamente el candidato tiene esta posibilidad de presentar sus currículum en distintas oportunidades. Y entonces, ¿qué pasa? Los tiempos de toma de decisiones, a veces porque no solamente es el director, sino que hay una comisión directiva, hay otras cuestiones que hacen también a que los tiempos se demoren. Y esto funciona quizás como un elemento que, digamos, no ayuda, no colabora a que el candidato pueda continuar en el proceso de selección. Lo mismo sucede con la comunicación, o sea, es sumamente importante que pueda haber una comunicación clara y concisa respecto a los alcances del rol. En síntesis, esto es invitarlos a ampliar un poco la visión y animarse a mirarse hacia adentro. Gaby. Bueno, acá vamos a hacer el primer momento de poder mirar un poquito hacia adentro, poder pensar en sus instituciones, pensar en sus escuelas y percibir y por tomar registro de cuál de estas problemáticas los interpelan más, les resultan significativas, les resultan cercanas a sus realidades. Poco desarrollo de los canales de búsquedas iniciadas a último momento. Pueden también, si alguno quiere, escribirlo en el chat. Bienvenido. Filtros a los más 50 o a los perfiles sin experiencia. Tiempos de decisión muy largos. Selección no profesionalizada. ¿Qué les resuena? ¿Qué les hace ruido? ¿Con qué se identifican? Regístrenlo, tomen nota. Déjenlo asentado. ¿Mm? Y seguimos.
Bien. Bien, Bueno, vamos entonces al segundo hallazgo. Y este hallazgo trata de responder a esa otra inquietud, donde un 64% de las escuelas nos cuentan que están sorprendidos por la cantidad de candidatos que se pierden en el proceso, que desisten del proceso en alguna instancia. Y acá nosotros decimos, si hay escasez, si la escasez es un problema en la zona de preocupación, como mostraba Roxy, que aparentemente está fuera de la escuela, ¿no? No lo podemos manejar, es un problema global. Pero si hay candidatos que llegaron a nuestro proceso y los perdemos, están en nuestra red. Entonces, allí hay algo para hacer. Y el hallazgo tiene que ver con poder pensar si aquello que estamos ofreciendo como propuesta está acoplado o desacoplado de lo que los candidatos esperan. Y decimos, el grado de acople entre las expectativas de los candidatos y la propuesta de la escuela determina si un proceso es imán o colador. Ahí Anabela preguntaba por estas palabras, son palabras de nuestra cocina. Nos pasa que cuando una propuesta va, cuando hay match, cuando los tiempos se aceleran, cuando la propuesta es acorde al perfil del candidato, etcétera, etcétera, ese proceso atrae, no hablamos de escuela, hablamos del proceso, ¿sí? Atrae, resuelve, se resuelve con éxito, con alegría para todos, con menos desgaste para los directores que tienen que hacer menos entrevistas, etcétera. Y cuando esto no es así, hablamos de un proceso colador. Los candidatos entran y se van como por un colador. Es una jerga nuestra, pero que nos parece que es sumamente ilustrativa. Y a los fines de poder entender esto del acople que hacíamos recién alusión, nuestra encuesta tuvo dos preguntas. A las escuelas les preguntamos qué ofrecen. ¿Qué ofrecen a los docentes? ¿Qué ofrecen a los equipos directivos? Y a los candidatos les preguntamos qué buscan, qué priorizan a la hora de elegir una propuesta. Y vamos a ver que las escuelas están ofreciendo mayormente beneficios que son de tipo de lo que podríamos agrupar como salario emocional. Equipo que sostiene, clima laboral positivo, oportunidad de desarrollo, participación, todas cosas buenísimas, pero que el candidato no puede ver cuando está en una entrevista. Lo va a tener que vivenciar en la experiencia una vez adentro. Entonces estamos saliendo con una carta que quizás no convoca. La cuestión del plus salarial sobre grilla se llama en Argentina así, los sueldos docentes y directivos están estandarizados de alguna manera por convenios, ¿sí? Son muy pocas las escuelas las que están pudiendo dar o están decidiendo dar un plus sobre eso que está establecido. Y entonces a la hora de buscar que alguien se cambie de una escuela a otra, y no va a haber ese crecimiento. Entonces allí, fíjense que las escuelas están saliendo con una propuesta que quizá no está interpelando a los candidatos, que a la hora de elegir un empleo priorizan la remuneración acorde a su trayectoria, la posibilidad de crecer en su sueldo. Planta funcional y horas programáticas alude a las condiciones de contratación que tenemos en Argentina, es decir, que lo que es, la forma de contratación le permita a la persona hacer aportes a su caja de jubilación, ¿sí? Sea un empleo con cierta categorización en este sentido. Menor distancia y horarios compatibles son dos requerimientos que se han incrementado muchísimo en función de las nuevas expectativas de las generaciones nuevas y de todo lo que pasamos la pandemia de lograr un mayor equilibrio vida-trabajo, ¿sí? Los candidatos también incluyen entre sus preferencias escuelas que tengan un clima laboral positivo y, por supuesto, es convocante el proyecto. Pero esto es una condición necesaria, pero no suficiente. Si no se cumplen estas otras cuestiones, por más proyecto bonito que tengamos, por más lindo clima que les estemos mostrando, el candidato muchas veces termina desistiendo del proceso porque no se cumple esta condición básica. Entonces, al hacer esta indagación, una de las cuestiones que nos preguntamos es, ¿hay acople entre entre la estrategia de nuestra propuesta y aquello que estamos queriendo conseguir? ¿Hay una propuesta de valor? La propuesta de valor es aquella oferta que se supone que es valiosa para poder atraer y fidelizar talento. Entonces, ¿hay una propuesta realmente de valor para nuestros candidatos target? Decimos que si la propuesta es consistente, está a la altura del perfil que requerimos, hay un proceso imán. Ese proceso, como decíamos, se cierra rápido, se resuelve bárbaro y está todo bien.
Cuando lo ofrecido no se ajusta a las expectativas, ahí está el son remando, remando, remando para conseguir al candidato que finalmente acepte, pero es un proceso colador, que se estira, que se dificulta, que hace que los equipos directivos que entrevistan se desgasten un montón. Y acá aparece una tercera modalidad, que es cuando la dificultad es muy grande, contingencias, empieza una búsqueda a mitad de año. Y bueno, si yo no flexibilizo algo y todas las personas ya están ocupadas, ¿cómo voy a hacer para atraer talento? Si no puedo sacar algo más de la galera para ofrecer, entonces, la posibilidad de flexibilizar esto es hacer el proceso máximo. Lo mismo ocurre cuando tengo una escuela muy distante de los lugares de formación, muy distante de los lugares en donde los candidatos están. Tengo que ver cómo la hago brillar a esa propuesta. De eso se trata, hacer algo para que mis procesos sean más imán y menos colador. Esto que venimos diciendo, y que de alguna manera surge de los datos que ustedes, que las escuelas que respondieron nos van contando, se sustenta en este aporte que nos hace Jack Fitzen acerca de los factores que atraen, fidelizan o expulsan. Y lo que vamos a ver acá entonces es que mientras las escuelas están saliendo a buscar talento con factores que fidelizan, liderazgo positivo, desarrollo profesional, participación, escucha, este último quizás es del otro, ¿no? Pero que tiene que ver con la actualización salarial y con el reconocimiento a lo que cada uno va entregando en la escuela. Estos factores no son efectivos a la hora de atraer candidatos. Los candidatos se mueven por lo que Jack Fitzen agrupa como factores que atraen: sueldo, condiciones, acordes de contratación, la posibilidad de crecer. La gente cuando sale de una escuela para otra dice: llegué a mi techo, quiero dar un salto. Entonces el cargo tiene que ser una oportunidad de crecimiento. Lógicamente acá hay una carta muy poderosa que tienen algunas escuelas que son muy convocantes y quizás, aunque no cumplan con estas condiciones, tienen esa chance de poder atraer perfiles valiosos porque tienen un prestigio reconocido y esto es importante. Pero cuando no lo tenemos, realmente tenemos que considerar estas otras cuestiones. Y este también es un factor que atrae, como decíamos. En la última columna aparecen los factores que expulsan, por supuesto, lo económico, cuando yo no me estoy sintiendo reconocido, mi sueldo se quedó, es un motivo muy claro de cambio de empleo, relaciones tóxicas, exigencia desmedida. En esto lo vemos en algunas escuelas que son, desde el punto de vista de la propuesta, son brillantes, pero los candidatos se van porque esa exigencia que tiene que ver con responder a la demanda de su público, de las familias, se traslada al equipo y realmente lo que vemos es una rotación bastante alta. Y por supuesto la crisis institucional es un motivo de cambio. Bien, entonces volviendo a este momento de pausa, como para que ustedes puedan anclar esto que estamos diciendo, decimos que podemos hacer distinto para tener un proceso más imán y menos colador. Y acá hay algunas cuestiones que muchas veces no están muy pensadas, no han sido objeto de desarrollo en la organización, y es identificar qué distingue a nuestra escuela para ser imán para el talento, porque sí, seguramente ustedes tienen identificado qué distingue a su escuela en términos pedagógicos, pero cuando decimos pensar en las escuelas como espacio de trabajo, es decir, ¿qué tengo para ofrecer a los candidatos y a las personas que trabajan con nosotros para que realmente tenga sentido, sea atractivo trabajar aquí? El segundo punto no es solamente saber que uno tiene algo para ofrecer, sino construir una narrativa convocante. Y de esto, bueno, en las organizaciones empresarias esto está hoy como con mucha fuerza, ¿no? ¿Cómo salgo a comunicar desde el momento cero mi potencial de marca empleadora? Y no solamente desde la narrativa, sino también desde los actores, porque a veces tenemos una propuesta súper valiosa, una narrativa divina, pero quien comunica por algún motivo en ese momento no está no se está sintiendo de la mejor manera en la organización y estamos quizás perdiendo allí una oportunidad muy interesante de capturar la atracción de esa persona que estamos buscando. Entonces, estas cuestiones son importantes diseñarlas. Como decía Roxana antes, afinar la visión de lo que ofrecen las escuelas IMAN, aprender de eso que nosotros vamos viviendo en los procesos, buscar consistencia entre lo que esperamos del perfil, las expectativas, exigencias que tenemos del talento que queremos encontrar y lo que estamos ofreciendo, ser realistas. Muchas veces nos damos cuenta que quizás no tenemos condiciones, entonces hay que ver de qué manera le hacemos lugar a los más 50 o generamos el ecosistema de aprendizaje para formar a gente con potencial y no con tanta experiencia. O sea, es revisar qué podemos hacer distinto.
flexibilizar las condiciones ante las contingencias y, como venimos diciendo en todas, aprender del proceso, poder entender si se me fueron muchos candidatos, si este proceso está siendo colador, a ver, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Sí? Y los volvemos a invitar para que puedan mirarse hacia adentro. ¿Cuál de estas observaciones les resulta más significativo o de aporte para que los procesos de la escuela donde están ustedes sean más imán y menos colador? Pueden identificar qué es lo que identifica a tu escuela, cuál es la propuesta de valor, cuál es la narrativa convocante para el talento, cuál es la marca empleadora de la escuela. Ver qué ofrecen las escuelas imán, ver qué es lo que pasa a los costados, ¿no? de otras escuelas. Buscar esa consistencia entre las expectativas, entre lo esperado y lo que realmente se ofrece. La flexibilización de las condiciones frente a la dificultad. ¿Qué es lo que puedo cambiar? ¿Qué es lo que puedo bajar el nivel de expectativa y hacerse frente a la realidad y decir, bueno, esto no lo voy a conseguir? ¿Qué es lo que puedo modificar? Y fundamentalmente, aprender del proceso. Bueno, acá pasamos entonces a nuestro tercer hallazgo, que como verán está muy relacionado uno con otro, porque realmente así cuando hicimos la investigación fueron surgiendo estos hallazgos, y este está 100% vinculado a las personas. Las nuevas lógicas del mercado de empleo requieren construir nuevas formas de relación con las personas. Acá vamos a mencionar la relación de dependencia, pero también la relación de pertenencia. Entonces, nos referimos a las complejidades. Esto que surgió al principio también, mencionado por las chicas en relación a lo que significa pensar las complejidades en el armado de equipos. Aparecieron como tres grandes cuestiones que les queremos compartir ahora en relación a esto. En primer lugar, preguntándole a los candidatos si les había ocurrido alguna vez en un proceso de selección, si se habían bajado y justamente si habían desistido, ¿no es cierto? Y justamente lo que obtuvimos como dato es que de cada 10 candidatos, 3 desistían del proceso. Las razones por las cuales desistían eran variables, pero bueno, también mirándolo desde el lado de las escuelas, lo que obtenemos es que también las escuelas detectan que uno de sus grandes problemas, habíamos visto que era un 64%, detectaban este desafío, esta complejidad de la deserción de candidatos durante el proceso. En tres maneras diferentes aparece esta deserción. Una puede ser cuando los candidatos no se presentan a la entrevista o cuando desisten del proceso una vez que están seleccionados o cuando renuncian después de contratados. Sabemos la complejidad que esto implica y cómo impacta esto en las escuelas, porque muchas veces esto sucede una vez iniciado el ciclo lectivo. También hay otro problema que sucede dentro de las escuelas, que es la alta rotación laboral, que puede darse ya sea en algunos puestos determinados, que son puestos claves, o también puede ser en algunas áreas, como por ejemplo en Argentina sucede con algunas áreas extraprogramáticas, como el caso de inglés, que de repente, bueno, son docentes muy requeridos, no solamente en las escuelas, sino también afuera, en otros ámbitos, como puede ser empresas o trabajo home office, que también es parte de la competencia de este mercado, ¿no es cierto? Entonces, lo que también compartimos con ustedes es que solamente un 35% de las escuelas nos refieren que tienen un equipo estable. La pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer distinto? Frente a esta situación, se suma otra cuestión más, que es la renuncia silenciosa, que es una preocupación mundial. La renuncia silenciosa es la situación que sucede con aquellas personas que están trabajando en las escuelas, pero que no están dando su máximo potencial, que de alguna manera están, pero que no están aportando a sus equipos. Vamos a ver ahora un gráfico también tomado de la investigación,
que justamente amplifica una de las cuestiones que nos llamó la atención, que tiene que ver con preguntándole a las escuelas a qué atribuyen que sus candidatos desisten en alguna instancia del proceso una vez elegidos, ¿no? Y aparecen algunas cuestiones que quizás son las más conocidas, como por ejemplo razones que pueden tener que ver con la expectativa económica, razones que tienen que ver con la no compatibilidad de horarios, con la cultura, con la ubicación geográfica, etcétera. Pero hay algo que específicamente lo queremos destacar hoy, que tiene que ver con la falta de compromiso. Muchas escuelas, un 43% concretamente, nos dicen que los candidatos desisten por falta de compromiso. Y ahí es donde nosotras nos preguntamos si será falta de compromiso o tendrá que ver con las nuevas subjetividades laborales. Marian. Bueno, es una pregunta interesante. Tiene que ver con salir también de la caja, de nuestras formas habituales de leer la conducta de los equipos y abrirnos un poco a nuevas realidades de contexto. Y en estas nuevas realidades ubicamos básicamente dos. Una son las nuevas dinámicas en la búsqueda de empleo. Primero, que en contextos de escasez de talento hay muchas ofertas y pocos candidatos, entonces son los candidatos los que eligen. Se han transformado y en algunos sectores empresariales se agudiza tremendamente en estrellas, son los que eligen. Entonces, esto combinado con la dinámica en cómo se aplica un proceso de trabajo, que a partir de la digitalización uno puede aplicar su CV y hasta se aplica solo, ni siquiera miré la oferta, que mi currículum ya se mandó y existe esta cuestión de la góndola de empleo, donde voy pasando, aplico un proceso, me contacto con la consultora, voy a la escuela, pero cuando ya estoy avanzando me cae la oferta a la que apliqué 3 semanas atrás. Esto nos cambió, esta es una situación de inmediatez que genera una volatilidad que no conocíamos y que no puede ser solamente atribuible a un comportamiento individual. Si lo combinamos con el segundo factor que identificamos y que de alguna manera se puso en escena cuando empezamos a hablar de lo que pasaba con las nuevas generaciones, de las nuevas maneras de vivir en la relación con el trabajo, etcétera, también hay una necesidad de ampliar la visión, de mirar que hoy los candidatos priorizan su proyecto personal, que muchas veces están rodeados de otras maneras de trabajar que son tentadoras, que generan como un replanteo en la manera en que uno afronta su cotidianidad. Y pensar esto que decíamos antes, ¿no es cierto? Ya tal vez no es atribuible a un compromiso del candidato, a compromiso con qué si todavía no estoy dentro de la organización. A veces llama la atención y molesta profundamente esta falta de palabra que observamos. No decimos que no sea cierta, pero decimos que hay que ampliar la mirada e incluir estos condimentos también. Las personas se quedan en las organizaciones si se sienten conectadas emocionalmente con ellas. Y si no lo están, lo que se produce es esto que Roxana recién refería acerca de la renuncia silenciosa. Otra manera de nombrarlo es decir, están con nosotros, pero están activamente desconectados. ¿Cómo podemos encarar esto? ¿Qué podemos hacer distinto para fortalecer, para construir ese compromiso de las personas con la escuela? Y acá nos resulta de muchísimo aporte una encuesta que la consultora Gallup denomina Q12. Son 12 preguntas que le hacen a las personas para medir su grado de engagement. Su grado es una palabra que reemplaza el compromiso, que hace alusión a lo que es el enganche, esa conexión emocional, eso que hace que valga la pena quedarme aquí, ¿no? Entonces, decíamos en algún momento de la presentación que esta experiencia de este enganche se da desde el momento cero, desde el momento en que entran a la escuela para una entrevista, desde el momento que ingresan y estoy claramente mostrando el valor de trabajar en mi organización, seteando expectativas claras, pero también dando lugar a que las personas puedan expresar sus expectativas respecto a qué espero de trabajar acá, como empezar a tener esa idea del contrato psicológico mucho más presente. Y las otras cuestiones que marca Gallup para tener en cuenta para construir engagement tienen que ver con la realización, es decir, con ofrecer un contexto en donde las personas pueden hacer también aquello que les gusta hacer, aquello que mejor hacen, se puedan lucir, que se sientan cuidadas, que se sientan tenidas en cuenta en sus opiniones, que se sientan convocadas por el proyecto. Esto es un punto súper interesante. Muchas veces
los proyectos están muy claros en la dirección de una escuela, pero la narrativa también tiene que ver con convocar al equipo y contar qué buenísimo lo que estamos haciendo, qué buena la propuesta de nuestra escuela, o sea, y más en las escuelas de comunidad, muchas veces esto es un desafío extra. ¿Cómo puedo hacer que esto, en donde quizás yo no soy parte de esta comunidad, pero esto me convoca, realmente mostrar los beneficios, las ventajas de trabajar aquí? Lo que convoca, lo que genera engagement también son los buenos compañeros, los vínculos no tóxicos, contar con apoyo y recursos para hacer la tarea, no sentirse sobreexigidos para hacer la tarea que tienen que hacer, sentirse reconocidos económicamente, no solamente al momento del inicio, sino con la actualización salarial que mostrábamos hace un ratito. No solamente que la escuela tenga un proyecto genial, sino que los proyectos que a mí me tocan sean geniales, que yo también tenga proyectos desafiantes en esta organización, es algo que genera pasión, que genera ganas de estar, de ser parte de la organización. Sentirse apreciado, valorado, reconocido por los aportes, sentir que tiramos todos juntos en el equipo, que no hay uno que se sobrecarga con todos y los demás están en otra, ¿no es cierto? Son cuestiones que ayudan a que la gente no se vaya. Muchas veces escuchamos en las entrevistas que los motivos por los cuales la gente cambia están en alguna de estas situaciones. Y, por supuesto, el crecimiento. Las personas quieren crecer. En nuestra encuesta es llamativa la cantidad de gente formada que ha respondido. Y esas personas que quieren crecer, a veces no se trata de crecer jerárquicamente, pero sí, como decimos, de crecer en proyectos, de crecer en desafíos, de crecer en la posibilidad de aportar. Si eso no sucede, las personas hacen un cambio. Entonces, estamos hablando de rotación laboral como un problema preocupante. La rotación laboral, hay una oportunidad de minimizar la escasez de candidatos si puedo cuidar los propios, y si puedo desarrollar los propios voy a tener que ir a buscar menos talento afuera. Es un círculo vicioso o virtuoso de acuerdo a cómo se encare. Bueno, de alguna manera esto marca el límite que le ponemos a la presentación hoy, ¿no? Y si ustedes quieren ir al informe van a encontrar todavía más información acerca de las cosas que relevamos para poder hacer un mini cierre y poder dar lugar a la participación de ustedes. Quisiéramos como revisar el recorrido que hicimos. Partimos de hallazgos, de complejidades y problemas en el armado y fidelización de equipos. Les propusimos pensar y pensarse, es decir, implicarse en esto, ver qué está pasando en sus escuelas con estas situaciones que nosotras relatamos, poder identificar alternativas o puntos de hackeo a este circuito, ampliando nuestra zona de influencia, y responder a estas cuestiones no de manera aislada, segmentada, sino desde la cultura, creando una cultura imán para el talento de afuera y el de adentro. Hablamos de talento no solamente de la capacidad intelectual, el talento tiene que ver con personas que den resultados por arriba de la media, dice Marcet, y el no talento tiene que ver con personas que dan excusas por arriba de la media. Entonces, esto que es lindo, que es divertido, también tiene que ver con los contextos, con las relaciones y con ver cómo destrabamos esas situaciones. Ya no es una capacidad innata, es una respuesta a un contexto. Obviamente hay personas que están muy seteadas para dar resultados por encima de la media, pero nos abre el panorama, hay talentos por todos lados y lo sabemos gestionar. ¿Cómo en la cosmovisión, cómo podemos encontrar las alternativas cambiando nuestras visiones, trabajando en el diseño de una experiencia positiva en la relación con las personas, mejorando o reseteando nuestras estrategias y haciendo la pausa para los aprendizajes? Para cerrar, decir que las personas son lo más importante para una organización. Nos damos cuenta cuando nos faltan, pero cuando los tenemos es darse cuenta que todo lo que podamos pensar como planes se realiza a través de las personas, todo lo que se haga depende de las personas, de la calidad de personas, del compromiso emocional de las personas, de la formación de las personas. Entonces, dar un lugar a esto, poner a las personas en el centro, poner esto como una dimensión que requiere ser desarrollada y crear en las escuelas un mejor lugar para trabajar es estratégico. De allí nuestra preocupación por todo esto. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, creo que se nos abre un espacio interesante, un espacio, seguramente habrá inquietudes, dudas, ¿no? Cuestiones que se abren a partir de lo que fueron escuchando, con lo cual les proponemos poder escribir en el chat,
preguntas, inquietudes y abrir de esta manera un espacio de intercambio, ¿sí? Así que los invitamos a participar, ¿sí? A ver. Lo vamos a hacer a través del chat, ¿correcto? Perfecto, sí, Anabela, por favor, estamos Sí, acá sí. como para ver. Por favor, para poder no ser repetitivos en las preguntas en la medida de lo posible. Si pueden Totalmente. ponerla en el chat, por favor. Perdón, acá de la Catalina, de la Escuela Colombo Hebreo, ¿no? Había escrito algo anteriormente que sería Sí, interesante rescatar. Catalina, no sé dónde está, si está. sí, Ahí está. Hola, solo buenas tardes, ¿qué tal? acá está. Em, Dice, desde Colombia agregaría el de poco candidato con conocimiento en la cultura judía. Bueno, es interesante también esto, nosotras que trabajando en esta presentación justamente tratamos de cuidar el entorno de quienes participaban aquí, pensando específicamente en que hay ciertas cuestiones que hacen, ¿no? A la comunidad y a cómo lograr articular a aquellos especialistas o educadores que trabajan en las escuelas de la colectividad y que no son de la colectividad. Bueno, ahí tenemos que trabajar muchísimo desde el momento cero, es decir, nosotros lo que decimos el onboarding, ¿no? El momento cero, cuando la persona está ingresando a la institución, lograr acompañarlo, lograr que pueda como conocer la cultura, transmitirle los valores, todo lo que hace a la organización para que sienta que es parte desde el primer momento que ingresa. Ahora, una vez que, si supongamos que en este caso sería que ya la persona ya está trabajando en la institución, y entonces, bueno, ahí también resulta interesante poder pensarlo desde una dimensión más amplia, teniendo en cuenta esto de la cosmovisión, trabajar en algunos aspectos que hacen también el enriquecimiento de las relaciones con otros compañeros que a lo mejor sí son de la colectividad y que entonces pueden compartir experiencias, involucrarlo en algunas actividades que quizás no son directamente de su materia, pero que sí hacen a la institución, buscar la manera de que pueda como acercarse, ¿no? A esta cotidianeidad. No sé, Marian, si querés agregar algo más. Está muteada. No, me da pena que estemos haciendo las preguntas por el chat, lo hicimos por una cuestión de respetar el tiempo, porque sabemos que si abrimos el micrófono por ahí no vamos a poder cumplir con el horario, ¿no? Pero bueno, invitarlos a que si tienen alguna inquietud, algo que les quedó, lo podamos traer acá. Bueno, Acá acá también. alguien de México dice que lo que le interesa es que estas cuestiones son afines a las que pasan allí, ¿no? O sea, hay ciertos temas globales, universales, y en todas las organizaciones y en las empresas se sale de estas cuestiones trabajando en la cultura. Eso lo sabemos. Bien Cecilia, que también comparte Montevideo, que justamente hablando del tema de la inducción y de lo que tiene que ver con este onboarding que es tan necesario como para valorar positivamente al ingresante, ¿no es cierto? El onboarding como un proceso, ¿no? A ser diseñado. O sea, todas estas cuestiones, la verdad es que merecen un despliegue. Nosotros las traemos acá como un listado de cosas, pero desarrollar la organización es trabajar en estas cosas, poner foco en estas cosas, ¿no? También construir desde adentro, esto que decíamos, ¿no? Mirarse hacia adentro tiene que ver con esta posibilidad de trabajar internamente con el equipo. Por ejemplo, algunas ideas que en algún momento se nos fueron ocurriendo como para pensar concretamente en cómo implementar este modelo de creacultura. Tiene que ver con un espacio de trabajo, de creación de los valores, de tomar conciencia de algunas cuestiones que haya que cambiar, por ejemplo, armar lo que nosotros llamamos el hackathon de ideas, que es un día, una jornada dedicada especialmente a trabajar con la cultura de la organización, ¿no? Y ahí, bueno, animarse a hackear, entre comillas, algunas cuestiones que hacen a repensar qué aspectos son los posibles de cambiar para mejorar la convivencia, las relaciones, bueno, las metas, los objetivos a cumplir, ¿no es cierto? Un punto que quizás quedó poco planteado es la importancia suprema de escuchar al equipo, de anticipar la rotación, de poder leer el malestar,
de no tenerle miedo a enfrentar estas cuestiones para ver si las podemos revertir, porque muchas veces los agujeros y las necesidades de búsqueda se producen por esto. Entonces, allí hay una herramienta poderosísima, que es desarrollar en los líderes esa capacidad de ir al encuentro de estas situaciones, de no tenerle miedo. Fíjense que a veces en distintos ámbitos, quienes dirigen, hablamos de la catarsis en términos despectivos, ¿no? Como decir, uff, otra vez me voy a encontrar con esto. Pero la catarsis, si uno la puede leer distinto, así como el compromiso, no es otra forma, es la forma en que las personas a veces encuentran la manera de manifestar su dolor. Lo que hay que hacer es poder conducir eso y implicarlos también como parte de una oportunidad de cambio, ¿no? De esa situación. Pero ir al encuentro de esto es fundamental. Si no les cerramos la puerta, algo que está emergiendo ahí, y liderar tiene que ver con poder escuchar eso que está emergiendo. Acá también nos dicen del Colombo Hebreo, ¿no? Que efectivamente ven un panorama muy parecido en Colombia. Qué bueno, para nosotros también es muy interesante saber que en otros países de Latinoamérica también está sucediendo algo que se asimila o se asemeja a lo que nosotros detectamos, ¿no? En estos hallazgos. En Nos da pie México para continuar. también lo mencionan. ¿Cómo, Fanny? Que en México también mencionan lo mismo, que son Sí. fenómenos que les están sucediendo en sus escuelas. Ujú. Bueno, sabemos que estamos llegando al tiempo pactado. Si quieren alguna otra pregunta más, obviamente que quedamos también a disposición. Esta presentación a través de Anabela la vamos a estar compartiendo. Bueno, y nuevamente agradecerles por el espacio y por brindarnos esta oportunidad de presentar nuestras ideas. Gracias a ustedes por la excelente presentación. Creo que abre una posibilidad de pensar más profundamente, de pensarnos, de mirar para adentro en las escuelas, que creo que es lo más importante que hay que hacer. Y agradecerles muchísimo por la iniciativa y por compartirla con nosotros, porque creo que eso puede hacer que haya una conversación también entre las escuelas, las experiencias y la región, para quizás en algún momento poder encontrar soluciones conjuntas, compartir recursos entre países, diferentes cosas que pueden surgir del contacto regional. Totalmente. Gracias por los que vinieron. Abrimos los micrófonos si quieren saludar antes de cerrar, para escucharle las voces. Eso sí. Gracias. Gracias a todos. Liberamos los micrófonos. Bueno, muchas Gracias. gracias. Se abre la- Gracias por la Una presentación. palabra, Gracias. una palabra final con la que se queda, nos gustaría escucharlos, por una palabra final. Yo me quedaría con trabajar. Yo No me estamos- quedaría con una linda caja de herramientas. Bueno, Sí. bien. Bueno, Lindo interesante. comienzo. Ujú. Muchas gracias y ser creativos para resolver muchas de las situaciones que se nos están presentando. Buscar soluciones distintas a las que tenemos, salir de la caja. Salir de la... Interesante. Las Claro. personas son lo más importante para mí, eso, aunque ya lo Total. sabemos, no hay que olvidarlo. Hay que olvidar. El momento cero, Mm. la expresión del momento cero es muy relevante. Bien. Yo creo perdón. La problemática no es nueva, pero hay que pensar en otras soluciones, porque esto ya vivimos nosotros todos acá, ¿no? Claro. No es nueva y no es nuestra, porque todas las organizaciones están pensando en la experiencia del cliente desde el momento cero, desde que alguien llama a un call center y el otro lo atiende y a ver cómo empieza esa experiencia. Entonces eso también aplica para nosotros. Cuando empieza mal, empieza mal. Entonces hay que trabajar ahí, en la primera manera en que nos ven, ¿sí? También está bueno los conceptos de imán y colador. Creo que eso Ujú. Interesante. lo Es muy ilustra potente, perfectamente, sí. Mm. y Súper. poder abrir la zona de influencia también, es como pensar desde otro lugar, ¿no? Salir de la zona de escasez. Lo que Exacto. pasa que digo también para esto es este tema de que muchas veces en las instituciones uno va trabajando sobre lo urgente, ¿no? Sobre lo inmediato, sobre las resoluciones que más surgen, ¿no? Entonces es todo un ejercicio, ¿no? Poder tomarse también ese tiempo, poder mirarse para adentro, poder pensar dónde estamos parados. Ujú.
Sí, tenemos este juego de lo urgente y lo importante, ¿no? A veces. Las escuelas están mucho en la táctica y poco en la estrategia. Hay que aprender. Hay algunas escuelas en Estados Unidos que tienen un equipo como un think tank dentro de la escuela que piensa la estrategia. Eso. Gustavo, una voz, perdón, Enlazando con eso, Publicitarlas. quizás Publicitarlas dejarles de por el regalo otra frase de Xavier Marcet, que dice, ¿qué es esto de que no tengo tiempo para pensar? Puedo pensar en el baño, en el colectivo, en cualquier lado puedo pensar. La Pensar lucha. se piensa solo, razonarse se razona en equipo. Y entonces razonar tiene que ver con escuchar las razones del equipo, abrir estos espacios. Cuando logramos tener estos espacios de pensamiento colectivo para ver qué nos está pasando, allí se dan vuelta un montón de cosas. Ese Perdón, es un que lindo Gustavo quería decir mensaje. algo. No, yo quería decir dos cosas. Una, felicitarlas por la presentación y por el trabajo. Y Gracias. también agregar en esto de la cosmovisión los desafíos del mundo laboral más allá de la escuela. Yo creo que la escuela como institución tiene desafíos muy complejos porque va en sentido opuesto a lo que buscan fundamentalmente el 99% de los jóvenes y las jóvenes respecto de la flexibilidad, el trabajo, el home office, la rigidez de la escuela en cuanto a al horario, a la presencialidad, a cuándo tenés vacaciones. Más allá de que por supuesto que todo lo que dijeron es fundamental, creo que estas variables hoy son de un peso muy fuerte y es muy importante tenerlas en cuenta. Claro, por eso hablamos de las nuevas remuneración. subjetividades. Y también la remuneración, sumado que a veces no acompaña, ¿no? Ese es otro punto también. Sí, 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 pero suponiendo que uno resuelva el tema el desprestigio social, la remuneración, digamos, todo lo otro es más complejo, porque hoy seguimos pensando que es importante que la escuela sea presencial, que haya vínculo, contacto. Y bueno, hoy es muy atractivo para los jóvenes, creo que todos conocemos chicos y chicas jóvenes que quieren trabajar desde sus casas, en horarios mucho más flexibles. No todos tienen ganas de estar 7:30 de la mañana dentro de la escuela, pasar todo el día Todos dentro. los días, Y claro. todos los días. Exactamente. De hecho, después de la pandemia fue un quiebre Exacto. importante en ese sentido. En esto que estás señalando, Gustavo. Es cierto, muy El tema de la vuelta a la presencialidad en las escuelas. Malque quiere hablar. Malque. Hola, muchas gracias. Hola. Yo soy Malque de la Escuela Yafne de México y yo quería agregar otro punto más que nos pasa aquí en México, que nos es muy importante, sobre todo en las escuelas de la red judía. Y es el tema de si la persona que va a trabajar acá se adhiere a nuestros valores, a nuestros principios, que muchas veces el dinero les gusta el lugar, porque además es una escuela muy céntrica, lo que ustedes quieran, dinero, pero hay veces que no entienden cuál es la normatividad, digamos, de esta institución. Entonces, parte de cuando yo trato con gente para platicar con ellos. Número uno, hablo mucho en principio de su persona. Me es muy importante saber qué piensa, cómo piensa, qué piensa de la situación actual en el mundo. En fin, son varios puntos que muchas veces las olvidamos porque nos urge, como dijiste hace rato, que nos urge tener un maestro porque inicia el ciclo escolar y wow, nos renuncia, sobre todo quién, los maestros de inglés. Por eso sí creo que yo, además de todo, hablar de maestros, yo también podría hablarles que yo tengo una situación también muy especial con el tema de la gente de mantenimiento, de limpieza. Eso sí, tengo una rotación enorme en México, porque en México el pago a esta gente es salario mínimo. Entonces hay que subir un poquito, pero ese poquito no les sirve y fluctúan por situaciones sociales, llamémosle así, de su conocimiento de cultura, que por eso me fluctúan tanto. Generalmente en maestros, gracias a Dios, vamos bastante bien, pero sí, inglés y hebreo nos cuesta un poco de trabajo. Claro. ¿Qué se ve con eso? ¿Les Sí, parece que es Hillel, sí. cerramos con la pregunta de Gilel? ¿Les parece? Dale, sí. Hola, muchas gracias. En primer lugar, felicitaciones por la oportunidad y la presentación.
y yo creo que lo presentaron, todo estaba muy, muy bien hecho y muy bien lindo, pero yo creo que el tema de cómo se construye el engagement y el tema del hogar de las personas en la institución fueron dos temas que a mí me hicieron refletir un montón, así que muchas gracias. Qué bueno, Gracias. buenísimo. Qué lindo, Bueno, van gracias. a tener el material para poder seguir leyéndolo, para compartirlo con sus equipos incluso. Y bueno, seguimos en contacto. Así que gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Y Muchas Yanato, gracias a Yanato va todos. para todos. Yanato Yanato va. va. Pasamos un Yanato año va, me bueno. toca. Hasta luego. Amén. Eso, que sea un buen Igualmente. año. Besotes, gracias. Gracias a todos, gracias.